Bien, vamos a reponer la clase del martes, dijimos. Como dijimos el miércoles, lo que vamos a hacer es trabajar la continuación. Yo voy a terminar con el teorema que ya habíamos definido en la última vez, que era el teorema de las variables o de las derivadas cruzadas. Vamos a ver. Creo que me están oyendo, así que vamos a hacerlo. Ya lo probamos de alguna manera. Vamos a suponer, vamos a jalar aquí. Permítame. Vamos a suponer así informalmente que tenemos una función f de xy, una función cualquiera. Ya lo probamos en realidad. Sería, por decirle algo, 5x cuarta y menos 10x cuadrado y cubo. Sencilla. Lo que quiero mostrarles es que yo podría pedirle nada más que pruebe el teorema. Decir que yo le voy a pedir probar que fxy es igual a fyx. Es decir, que pruebe que las derivadas parciales cruzadas son iguales. Así que lo que hacemos es lo siguiente. Primero vamos a encontrar la derivada parcial con respecto a x. Esta primera. Así que derivamos con respecto a x. Y es una constante derivada de 5x cuarta, sería 5 por 4, 20x cubo. Menos y cubo sería una constante derivada de 10x cuadrado, sería 10 por 2, 20x. Fíjese que ahora no voy a calcular fxx porque no me lo están pidiendo. En los ejercicios anteriores yo le pedía que calculara las derivadas parciales de segundo orden y por eso encontraba las 4. En este caso solo estoy pidiendo que pruebe el teorema, así que ya tengo la derivada con respecto a x. Ahora la voy a derivar con respecto a y, porque es lo que me están pidiendo. Ahora esa la voy a derivar con respecto a y, que sería esta primera condición. Así que derivando con respecto a y, ahora x cubo sería una constante derivada de 20y con respecto a y 20. Menos, derivando con respecto a y estamos ahora. Con respecto a yx sería una constante derivada de 20y cubo, ¿cuánto sería? Derivada de 20y cubo sería 20 por 3, 60y cuadrado. Miren, y ahí está. Esta sería la derivada con respecto a x y luego con respecto a y. Vamos ahora al revés. Ahora en el otro lado necesito primero la derivada parcial con respecto a y. Con respecto a y, esta derivada sería, a ver, esta es la función. La derivada sería, a ver, con respecto a y, x cuarta sería una constante. 5y, derivada de 5y, sería 5. Menos, como estoy con respecto a y, x cuadrado es una constante derivada de 10y cubo, 10 por 3, 30y cuadrado. Eso sería con respecto a y. Ahora con respecto a x, derivada de 5x cuarta sería 5 por 4, 20x cubo, menos
Con respecto a x estamos derivando, y cuadrado sería una constante derivada de 30x cuadrado, 30 por 2, 60x. Y obsérvelas. Observamos que son iguales. Por lo tanto, hemos probado que la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y es igual a la derivada parcial de y luego con respecto a y y luego con respecto a x. Y ahí está, mire. Fácil. Fácil. Muy bien. Entonces, eso es lo que yo le voy a pedir. A veces, cuando usted lo resuelve, tiene problemas y dice, al final llega que no son iguales. Usted dice, no son iguales. Si le da que no son iguales, no es que en ese caso no den iguales, es que usted no lo hizo bien. Siempre, siempre le van a dar iguales. Aquí usted le pone una pausa y puede copiar el ejercicio. Yo no me voy a detener porque como estamos grabando para que usted lo pueda copiar. Muy bien, vamos ahora con el ejercicio otro que queremos hacer. Fíjense que ahora vamos a hablar de terceras derivadas, pero no las vamos a pedir todas. La cantidad posible son muchísimas. ¿Se acuerda cómo lo veíamos el otro día? Dijimos que en cada espacio hay hay dos posibilidades X o Y, pero esta función también hay Z. Así que si son tres variables, pensaríamos que sería 3 por 3 por 3, son 27 terceras derivadas. Sería horrible que yo le preguntara eso y en ejercicios un poco complejos. Así que vamos a ver. Vamos a hacer exactamente esto que nos piden nada más. Vamos a comenzar con el primero. Fíjese, lo primero que necesitamos es la derivada parcial con respecto a x. Derivada de x cuadrado, 2x. Y cuadrado sería una constante. Derivada de x cuadrado, 2x. Menos y sería una constante. Derivada de 3x sería 3 más, como estoy derivando con respecto a x, aquí y, z y 4 todos son constantes. Aquí no aparece la x, así que esto es una constante, la derivada de una constante es 0. Más, aquí aparece z al cubo, también la derivada sería 0. Así que solamente quedaría fx sería esto. Sigamos, después sigue y, derivada parcial con respecto a x y luego con respecto a y. Con respecto a y, derivada de 2x es una constante, sería 0. Con respecto a y, x sería una constante, 2y cuadrado, la derivada de 2y cuadrado sería con respecto a y, 4y, menos derivada de 3y con respecto a y, 3. Mire. Y luego dice otra vez con respecto a y. Derivada con respecto a x, con respecto a y luego de nuevo con respecto a y. Derivada de el primer término, 4x sería una constante derivada de y, 1. No lo pongo, menos derivada de 3 es una constante, eso daría 0. O sea que la derivada sería 4x. Veamos ahora el siguiente. Mire, necesitaríamos derivar primero con respecto a x, pero aquí ya lo tenemos, así que me voy a ir por acá. Derivada con respecto a x ya la teníamos, así que ahora voy con respecto a y.
derivada con respecto a X y con respecto a... aquí me equivoqué, fíjese. Aquí vamos a borrar. ¿Cómo sería? X. Aquí cometí un error. Vamos a corregirlo. ¿Qué será que no puedo borrar la imagen? Bueno, arréglelo usted. Esto no está bien. Este sería F. A ver, sería Y, X y Y. Este de en medio es, porque mire, aquí está X, una vez la X, dos veces la Y. Una vez la X, dos veces la Y. Aquí está una vez la X en medio y dos veces la Y. Aquí había puesto dos veces la X, así que ahí sí no se va a cumplir. Tiene que ser la misma cantidad de veces cada una. Por ejemplo, acá hemos derivado dos veces Y, o dos veces con respecto a Y, dos veces con respecto a Y y dos veces con respecto a Y. Así que vamos a corregir acá. No nos piden esta. Así que vamos. Fy, xy. Necesito entonces la derivada parcial con respecto a y. Hay que derivarla. Después voy a seguir con x y luego con y. Con respecto a y, comencemos la derivada de x cuadrado. Sería 0. De x cuadrado y cuadrado. Como estamos derivando con respecto a y, x cuadrado sería constante. Y cuadrado, el que vamos a derivar, la derivada ya la conoce usted, son 2y menos. Estamos derivando con respecto a y, 3x sería una constante, la derivada de y sería 1. Muy bien. No sé si lo dije, la derivada de x cuadrado, como estamos con respecto a y, sería 0, ¿verdad? Por eso comencé con esta. Más, como estamos derivando con respecto a y, 4 y z serían constantes, derivada de y, 1. No, más derivada de z al cubo, que es una constante, sería 0. Así que esa sería la derivada con respecto a y. Ahora vamos con respecto a x. Derivada con respecto a y con respecto a x. A ver, y sería una constante, derivada de 2x cuadrado sería 4x. Menos derivada de 3x, estamos con respecto a x, sería 3. Y derivada de 4z con respecto a z sería 0. Note usted que aquí tenía fxy y aquí fyx son iguales. Mire, 4xy menos 3 y 4xy menos 3. Eso ya sabíamos que tenían que dar iguales. Seguimos ahora con y. Fyxy sería, con respecto a y ahora, con respecto a y, 4x es una constante. La derivada de y, 1. Menos la derivada de 3, 0. Mire, ya tenemos la segunda. Vamos con la tercera. En la tercera me piden fyx. Pero aquí ya tengo fy. Así que voy a continuar acá. Como ya tengo fy, voy a derivar otra vez para obtener la derivada con respecto a y. Luego con respecto a y voy a derivar aquí. Que ya tengo la primera con respecto a y. Ya no lo voy a hacer. Con respecto a y, esta de nuevo sería 2x cuadrado es una constante. La derivada de y, 1. Derivando esto con respecto a y, la derivada es 0 porque no hay y la derivada de esto sería otra vez 0. Así que ya tengo fy. Y por último entonces fyx derivada con respecto a y, y por último con respecto a x, derivo esto con respecto a x. Y obtenemos siempre 4x como lo obtuvimos en el anterior. Probamos entonces de esta manera que fyx es igual a
FY, XY, y es igual a FYY, X. Eso es lo que queríamos probar y lo hemos comprobado. Ahí está. Vamos al siguiente. Solo vamos a hacer estos ejemplos y le voy a dejar los que usted, le voy a mostrar los que usted puede practicar ya. Muy bien. El siguiente es un poco más complicado, es una división. Entonces, la función es f de xy igual a x entre y más z. Vamos a ver. Comenzamos. Primero, fx. Derivada parcial con respecto a x sería, mire, con respecto a x, alguien podría decir que es un cociente. Pero si aquí abajo no aparece la x, yo puedo decir que eso es una constante. 1 entre y más z es una constante. Y lo que derivo nada más es x. ¿Cuál es la derivada de x? 1. Lo voy a poner aquí mismo, que ya lo había puesto. ¿Va a sacar basura? A ver, entonces sería esta la primera derivada. Ya la tenemos. Ahora vamos a derivar con respecto a y. Derivada con respecto a y, la que ya habíamos hecho con respecto a x. Vamos a ver si no nos cuesta. Lo vamos a hacer como un cociente, aunque alguien podría subirlo y hacerlo como una potencia a la menos 1. Tendría que darnos lo mismo. Yo lo voy a hacer como un cociente. Voy a recortar que el de abajo se eleva al cuadrado y arriba sería, estoy derivando con respecto a y, derivada de 1, 0, por y más z, menos, ahora el de arriba solo lo escribimos y el que derivamos es el de abajo con respecto a y, derivada de y, 1, más derivada de z, 0. O sea que fxy sería, este se hace 0, sería menos 1 entre y más z al cuadrado. Mire. Voy a darle otra forma porque ahora sí me va a costar hacerlo como cociente. Voy a subirlo. Lo voy a subir como y más z elevado a la menos 2. ¿No es cierto? Y ese es el que voy a derivar. Pero ahora lo voy a derivar, dice acá, de nuevo con respecto a y. Derivando ahora con respecto a y otra vez. Mire lo que hacemos. Ponemos el menos, que está ahí. Bajamos la potencia, menos 2. Escribimos la misma potencia, y más z, y recuerden la derivada, lo que hacíamos era restarle 1. Menos 2 menos 1 sería menos 3. Y luego por la derivada, regla de la cadena de lo de adentro. Con respecto a y, derivada de y, 1. Derivada de z, 0. O sea que tendríamos, lo voy a escribir acá. Mire cómo nos quedaría. fxy sería menos por menos va a dar más 2. Y este quedó y más z elevado a la menos 3, lo voy a bajar como y más z al cubo. Y ese sería entonces el ejercicio. Mire, vamos a tratar de arreglar un poco acá. Ahí está. Muy bien, veamos los otros. Ya dimos el primero, así nos tienen que dar todos.
Vamos a ver, vamos con el segundo, FYXX. Vamos ahora con FY. Vamos con este. De nuevo voy a hacerlo como un cociente. Sería Y más Z al cuadrado. Derivada del primero, X, y estoy derivando con respecto a Y, la derivada sería 0. Por el de abajo, menos ahora el de arriba lo escribo que es X, y el que derivo es el de abajo. Derivada de Y más Z, derivada de Y1, y derivada de Z 0. Todo este se va a hacer 0, así que FY sería menos X entre Y más Z al cuadrado. Y ahí está. Ahora ese lo vamos a derivar con respecto a X. FY con respecto a X. Muy bien, con respecto a X, mire, solo aparece la X aquí, aquí abajo no hay X. Así que puedo pensar que menos 1 entre Y más Z al cuadrado es una constante porque no hay X. Pues estoy derivando con respecto a X. La derivada de X, 1. Lo escribo, mejor repinto este 1. Y ahí está. Ya podemos comparar las cruzadas de segundo orden con el anterior. Aquí la teníamos ya, mire. Fxy era menos 1 sobre Y más Z cuadrado. Fyx también es menos 1 sobre Y más Z cuadrado. Así que obviamente, si ahora voy a derivar con respecto a Y, voy a obtener lo mismo anterior. Fyxy, dijimos que lo subíamos, era este. Lo subíamos y entonces sería el mismo. Este YX o XY, que es este de acá, o si quiere mejor lo escribo para no confundirlo. Vamos a decir que este es menos y subimos Y más Z a la menos 2. Y ahora sí voy a derivar. FYXY sería, ponemos el menos, bajamos el menos 2, quedaría Y más Z, menos 2 menos 1 es menos 3. Y entonces FYXY sería menos por menos da más 2 entre Y más Z elevado al cubo. Mire, ya vamos 2 y son iguales. Solo me faltaría una. ¿Cuál es la que me falta? La tercera, FYYX. Así que voy ahora con FY. Pero FY ya lo tengo, aquí está, mire. Aquí estaba, así que este voy a usar aquí. FY y luego otra vez con respecto a Y. Así que esta que tengo acá la voy a derivar con respecto a Y. Está un poco más complicada. ¿Cómo le vamos a hacer? La voy a subir. Voy a ponerlo así. Menos X y voy a subir Y más Z a la menos 2. Mire, es el mismo. Así que voy a derivarlo. Aquí todavía no había derivado. Solo le cambié. Solo lo subí, ¿verdad? Así que lo vamos a borrar acá. Solo he vuelto a escribir aquí FY. Ahora la voy a derivar. Voy a derivar con respecto a Y. Menos X es una constante. Bajo el menos 2. Y más Z quedaría a la menos 3 por la derivada de lo de adentro, pero con respecto a Y. Derivada de Y, 1. O sea que sería FY, menos por menos da más, sería
2x, menos por menos da más, 2x, entre y más z elevado al cubo. Mire. Y por último vamos a derivar con respecto a x. F, y, ahora con respecto a x. Observamos que la x solo aparece arriba, así que yo puedo decir que 2 entre y más z elevado al cubo es una constante y la que derivo nada más es x. La derivada de x es 1. Así que f, y, x sería 2 entre y más z elevado al cubo. Al final, mire, hemos obtenido que son iguales. Les repito que en algún ejercicio que usted haga, si no le dan iguales es que se ha equivocado en algo. No me puede responder, en este caso no son iguales. Por lo tanto, yo puedo asegurar que f, x, y es igual a f, y, x, y es igual a f, y, x. Y hemos probado entonces el teorema de las variables cruzadas. Así que aquí pone pausa, copia, y yo con esto voy a dar por cerrada las derivadas de segundo orden, y el día martes comenzaríamos con las aplicaciones, algunas aplicaciones de la derivada parcial. Antes que nos vayamos, le voy a mostrar los ejercicios que usted puede hacer. Le voy a poner ahí, le voy a ir poniendo pausa para que, o bueno, usted le va a ir poniendo pausa para ver cuáles son los que puede hacer. En el libro, bueno, menos en la sexta edición, que es la que tengo yo aquí en digital, están en la página 1133. A ver si hay imagen anterior. Ah, imagen anterior, mire, para que ya comience a trabajar con todos. Ok, estamos hablando de la página 1132, sección 12.3. Los ejercicios que usted puede hacer son de las derivadas parciales. Mira, ya las dos derivadas parciales puede ejercitarse ya. Mira, aquí hay 22 ejercicios. Voy a bajar un poquito para que usted le pueda poner pausa. Con estos 22 puede trabajar. Si usted quiere hacer primero los impares, pues haga los impares. Y cuando ya esté relajado y esté aburrido, hace los pares. Esos serían de las primeras derivadas. De las, a ver, la siguiente parte sería, a ver, no va. Esos serían de las primeras derivadas. Sección, le dije, 12.3. Ese grupito que le mostré. Y de la segunda derivada sería la siguiente, los siguientes grupos. Vamos a ver. Aquí le piden hallar las 4 derivadas parciales de segundo orden o segunda derivada. Mira, aquí hay 8. Usted coja primero los 4 de la izquierda, los impares, porque va a encontrar las respuestas allá. Y luego cuando esté aburrido hace los pares. Lo ideal sería que los hiciera todos. Estos serían de segundo orden, los que vimos en la clase anterior. Y lo que hemos revisado en esta clase hay poquitas, miren, estas 4. En 2 de ellos habrán respuestas y le piden hallar f, x, y, lo mismo que acabamos de hacer. Veamos qué hay aquí arriba. ¿Qué era esto? Bueno, aquí está de la 59 a la 64. Hallar las primeras derivadas parciales con respecto a x, y, z. O sea, hay que hablar, hay que encontrar wx, wy, wz. En el 60 también hay que hacerlos. Y en el 61, 62, 63 y 64. Usted ahí le pone pausa para que pueda ir copiando uno por uno. Ahora le voy con las respuestas.
Es la sección 12.3, dijimos. Vamos a ir a buscar las respuestas para que ustedes las tenga también si no quiere ir a sacar el libro, no tiene forma de ir a sacar el libro, aunque yo lo subí el otro día. Vamos a ver, sección 12.3. Miren una vez la hay aquí. Aquí estaban. Voy a ir moviéndola porque no me acuerdo los números. Este sería el primer grupo de las 12.3. Mire. Que habrían más a la izquierda. Está ahí donde le interese, le pone pausa. Creo que hasta ahí. Porque este ya son de la 12.4. Sí, este ya son de la 12.4. Mire, ahí usted le pone pausa, así que eso es todo por hoy. Yo le voy a subir este video en Synapsis como le habíamos dicho.